Muy bien, yo soy Eduardo Gamaliel López Beltrán, soy alumno del tronco común en la Facultad de Ciencias Humanas. Este es un trabajo final para la clase de comunicación humana. Les voy a exponer sobre la voluntad de poder, que es una tesis del filósofo alemán Nietzsche. Principio básico de la realidad a partir del cual se desarrollan todos los seres. Es la fuerza primordial que busca mantenerse en el ser y ser aún más. Nietzsche cree que en todas las cosas encontramos un afán por la existencia, desde el mundo inorgánico hasta el mundo humano, pasando por todos los distintos niveles de seres vivos. Todas las cosas son una expresión de un fondo primordial que pugna por existir y por existir siendo más. En los años previos al acceso de locura que le sobrevino en 1890, Nietzsche redactó lo que consideraba iba a ser su obra más acabada, que pensaba titular precisamente La voluntad de poder. Todos sus escritos anteriores eran esencialmente críticos. Con ellos intentaba echar por tierra los esquemas mentales que han dominado toda nuestra cultura desde sus mismos orígenes. Esquemas que Nietzsche resume con el concepto de platonismo. Sin embargo, en esta última obra inconclusa y publicada tras su muerte, intentó describir su visión positiva de la realidad. Visión que coincide con el que él mismo representó ya en su primera obra, El nacimiento de la tragedia, con la noción de lo dionisiaco. Dada la repugnancia que parece despertar en él todo lo metafísico, todo discurso relativo al ser, puede resultar extraño sugerir que con la voluntad de poder Nietzsche nos presenta su noción de ser, su metafísica. Pero en cierto modo así es. Las características que parece tener para él la realidad, el ser, son las siguientes. Irracionalidad. La razón es solo una dimensión de la realidad, pero no la más verdadera ni la más profunda. Y por ello, tanto en el sentido de que en el hombre la razón no tiene, ni debe tener la última palabra, puesto que siempre está al servicio de otras instancias más básicas, como los instintos o la mera eficacia en el control de la realidad, como en el sentido de que el mundo mismo no es racional. Nosotros lo creemos racional. Intentamos someter a una orden y una legalidad lo que en sí mismo no es otra cosa que caos, multiplicidad, diferencia, variación y muerte. Inconsciencia. La fuerza primordial que determina el curso de todas las cosas no es consciente, aunque esporádica y fugazmente se manifiesta de este modo precisamente en nosotros, los seres humanos. Pero inclusive en este caso la conciencia no tiene carácter sustantivo, ni crea un nivel de realidad nuevo o independiente. Nietzsche considera la conciencia como algo superfluo, que perfectamente podría no darse y que de ningún modo añade mayor perfección a la realidad. Impersonalidad. Es una consecuencia de las dos características anteriores. Esta fuerza no puede identificarse con un ser personal, mucho menos puede pensarse que con ella Nietzsche intenta producir sutilmente la noción de Dios. Incluso los textos sugieren que en realidad tenemos propiamente un cúmulo de fuerzas, no una básica, que supuestamente está a la base de todas las visibles. Un cúmulo de fuerzas que busca la existencia y el ser más, compitiendo en dicho afán entre sí, enfrentándose y aniquilándose. Se puede justificar que estas tesis sean algo así como la metafísica nietzscheana, su teoría del ser, en la medida en que son una interpretación de lo que de modo ingenuo o habitual o naturalmente experimentamos. Si alguien nos pregunta qué vemos, le indicamos que vemos un perro o una mesa o una persona, pero no una fuerza o la citada voluntad de poder. Solo si hacemos una interpretación, y precisamente una interpretación metafísica o filosófica, podemos concluir como Nietzsche concluye. Nietzsche arguirá que en realidad su interpretación no es otra cosa que una reconstrucción de una experiencia originaria. Alegaría que nuestras interpretaciones habituales, espontáneas, naturales, están impregnadas de teoría. Son consecuencia de un peculiar modo de interpretar el mundo, el que corresponde al platonismo triunfante en nuestra cultura a partir de la filosofía griega. Hay que tener mucho cuidado con la palabra voluntad, pues Nietzsche no estaba pensando en lo que habitualmente llamamos con este término. Llamamos voluntad a aquello que nos permite tener actos de querer, a la fuerza que descansa en nuestro interior, gracias a la cual digerimos nuestra conducta y con la que somos capaces de realizar los fines de los que somos conscientes. La tradición aristotélico-tomista
La considera una facultad del alma, la psicología actual una capacidad de la mente. Para Nietzsche esta voluntad es una manifestación superficial de una fuerza que está más en lo profundo de nuestro ser. Su desconfianza respecto de la voluntad como capacidad psicológica le lleva incluso a desacreditarla, indicando que si confiamos tanto en ella y en la libertad, se debe exclusivamente a que de ese modo la moral tradicional puede introducir la idea de culpa y de pecado. Los teólogos y sacerdotes nos piden que creamos en ella para de este modo hacernos responsables de nuestros actos y inculcar en nosotros la noción de pecado y culpa. La voluntad de poder no es la voluntad que se descubre con el conocimiento de uno mismo, que se conoce por introspección. Esta voluntad es una simplificación de un complejo de juego de causas y efectos. No hay un deseo único, hay una pluralidad de instintos, pulsiones, inclinaciones diversas que se enfrentan unas a otras. A la conciencia solo llegan los resultados de dicho enfrentamiento. Como dice Nietzsche, la voluntad como facultad psicológica es el lejano eco de un combate ya disputado en lo profundo. La voluntad de poder se identifica con cualquier fuerza inorgánica, orgánica, psicológica y tiende a su autoafirmación. No se trata de voluntad de existir, sino de ser más. Es el fondo primordial de la existencia y de la vida. ¿Quieres un nombre para este mundo, una solución para todos los enigmas, una luz también para nosotros, los más ocultos, los más fuertes, los más impávidos? Este mundo es la voluntad de poder y nada más. Y también nosotros mismos no somos más que voluntad de poder y nada más. Muchísimas gracias.